Paz de Cristo, amados hermanos. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí me escucho bien? Amén, amén. Sí, Amén. nada más quisiera saber quiénes están conectados para pues contar con ellos por si hay que leer, hay que contestar alguna pregunta y pues que tengan su participación. Amén. Gracias, hermana Lidia, hermano Aldo, hermana Ceci. Bueno, yo creo que ahí se van a ir uniendo si algunos hacen falta en conectarse. Presente, hermana Antonio. Amén. Amén. Presente, hermana Ceci. Ceci, Juanito, Loida Altonar, Lidia, Aldo, Yaris. Daniel Sánchez. Yaris, Daniel Sánchez. Bueno, Damaris, ahí está Dama. Bueno, vamos a Mana Sara, sí, ya vi. Amén, Emanuel. Emanuel, hermano Manuel Ventura. Bueno, vamos sean todos bienvenidos, ¿verdad? A esta clase, nuestra última clase, como decía nuestro hermano Roberto, que tiene como tema concierto de oración, orando por el avivamiento. Y pues creo que tenemos que retomar, ¿verdad? El avivamiento, la palabra avivamiento que ahorita más adelante vamos a ver. Y vamos a ver cuál es el propósito de esta lección, por qué nos lleva hasta aquí esta lección, este módulo, ¿verdad? Que estuvimos viendo de la plantación de iglesias. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de esta lección, que tenemos nosotros que entender el concepto del concierto de oración y demostrar cómo usarlo para orar por el avivamiento. Creo que aquí, una palabra clave que hemos encontrado es el avivamiento, que es algo importante en la plantación de iglesias, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Como sembradores de la palabra de Dios, que el avivamiento debe ir, ¿verdad? La oración debe poner un avivamiento en cada uno de nosotros, porque recordemos que la iglesia somos nosotros, que es en nosotros donde se va a avivar ese fuego. Y vamos a estar viendo cuáles son los puntos principales y cuál es el resultado deseado para cada uno de nosotros en esta lección. Y vamos a ver la introducción rápidamente, si alguien nos quiere apoyar y sabe que tendrá su punto de participación. Amén, hermano. Amén. Mano Toñito. La oración es un ingrediente, amén. La oración es un ingrediente vital en la plantación de iglesias. Sin la bendición y dirección de Dios, nuestros mejores esfuerzos fracasarán. Por esta razón, cada módulo incluye un concierto de oración. La palabra concierto trae a la mente la idea de una presentación organizada musical, sea instrumental, vocal o ambos. Un concierto siempre consiste en más de una canción, pero normalmente se organiza según un tema particular, ya sea según un compositor, tipo de música, instrumento, día festivo o una variedad de relaciones. Un concierto de oración también está organizado para enfocarse en un tema particular. Puede ser que no incluya muchas oraciones y muchas personas, pero hay una dirección común. La audiencia para un concierto de oración es Dios mismo. Por eso se debe basar en temas bíblicos que agradarán a Él. Amén. Amén. Ayer veíamos, ¿verdad? En la clase
qué es oración, y la oración, pues estuvimos de acuerdo, concluimos en que es la comunicación, ¿sí? El medio de comunicación en el cual nosotros podemos hacer con Dios, tener esa comunicación con Dios, es un principio también que tenemos que tener nosotros como cristianos. Pero la oración es un ingrediente vital en la plantación de iglesias, que ese es el propósito. Sin la oración no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber. Perdón, hermanos, voy a componer esto. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, perdón por este momento. Entonces, la oración es un ingrediente de vital importancia en la plantación de iglesias. Sin eso, nosotros no vamos a funcionar porque esa es la bendición, esa es la dirección de Dios en nosotros, y por eso, por esta razón es que esto va a funcionar. La oración no debe faltar en la plantación de iglesias, en nuestra vida cotidiana tampoco, porque eso es lo que nos mueve. Ahora vamos a hablar de lo que es el concierto de oración, porque ese es el tema. Este está organizado para enfocarse en un tema particular. Puede ser que no incluya muchas oraciones y muchas personas, dice, pero hay una dirección común. Entonces, yo creo que esto es dirigido, ¿verdad? Dice que la audiencia para un concierto de oración es Dios mismo, o sea, debe estar centrado en Dios. Debe ser el centro de nuestro concierto, debe ser Dios, porque Él es el que contesta nuestras oraciones. Y pues también se debe basar en temas bíblicos que agradarán a Él. No sé si hay una pregunta aquí en esto que es la introducción. Bueno, creo que no hay. Seguimos. Hermana Ceci, ¿nos puede leer lo que sigue? El punto 1. Amén. Amén. ¿Cómo planear y dirigir un concierto de oración? Frecuentemente los cristianos son motivados a orar para participar en un evento dinámico de oración que les lleva más allá de esa experiencia previa. Al orar con un grupo grande de cristianos con diversos trasfondos y denominaciones, los creyentes se dan cuenta que no están solos y aislados, sino que son parte de un gran movimiento de Dios. Ven que la oración no es un ejército aburrido, sino es algo emocionante que edifica la fe, lleno de poder en los 5 continentes del mundo. Los conciertos de oración han estimulado la oración en una escala grande, promovido la unidad entre cristianos y alimentado los esfuerzos de evangelismo y la plantación de iglesias. Los conciertos de oración se enfocan en 2 conceptos bíblicos principales. La oración dirigida hacia adentro, pidiendo a Dios revelar a su iglesia la plenitud de Dios como Señor. Esta es la idea de avivamiento, renovación y despertar de la iglesia. Punto número 2, la oración dirigida hacia afuera, pidiendo a Dios cumplir su propósito a través de su iglesia entre las naciones. Esto es el cumplimiento de la gran comisión, la evangelización mundial
el evangelismo de la iglesia local y la plantación de iglesia por saturación. Hasta ahí, hermano. Los Gracias. conciertos de Hasta oración ahí. se pueden... Amén. Hasta ahí, Amén, hermano. amén. Pues el hermano Emanuel dice, es la página 106, hermano. Perdón porque no di las páginas. Página 106. Hermanos, aquí hay dos puntos importantes, ¿sí? Es bonito, es bueno, es agradable y es sano, ¿verdad? Orar con diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque estamos, eso quiere decir que estamos unidos en un mismo sentir. No debería haber esa división. Es bonito orar. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia. Pero bueno, hay ciertas denominaciones que no se juntan con la mayoría de la iglesia. Por ejemplo, aquí hay un comité, ¿verdad? El comité cívico cultural es dirigido de los evangélicos, es dirigido por pastores y esto ya es de años. Entonces, ahí a veces hacen convocatorias para unirnos en oración y muy pocas son las iglesias que asisten porque hay rivalidad entre los pastores y no es esto el propósito. El propósito es unirnos en oración porque somos una iglesia en Cristo, somos el mismo cuerpo. Pero bueno, nosotros viendo, ¿verdad? Los beneficios que la oración trae de orar así es bueno, pero dice que los conciertos de oración se enfocan en dos conceptos bíblicos principales, que es la oración dirigida hacia adentro, pidiendo, dice, a Dios que haya un avivamiento, que haya un despertar, que haya una renovación. Eso es hacia adentro, eso es hacia los hermanos, porque no vamos a olvidar, no vamos a nada más estar hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, eso es importante que estemos orando, que haya un avivamiento en nuestra iglesia. Al menos ahorita yo he visto la necesidad de un despertar en nuestra iglesia, de nosotros, de un avivamiento, de que haya esa explosión en nuestra iglesia, ¿verdad? Del Espíritu Santo. No sé cuántos recuerdan aquel avivamiento que hubo no recuerdo los años o el año, mejor dicho, ¿verdad? Si alguien lo recordara y nos pudiera decir, pero hubo un avivamiento que la iglesia creció, pero primero tuvo que orarse hacia adentro, orar hacia adentro, que hubiera perdón, que hubiera amor, que hubiera un despertar, que hubiera una pasión por las almas perdidas, primero hacia adentro, y se dieron hubo perdón entre hermanos porque había una gran división. Cuando nosotros llegamos aquí había una gran división en la iglesia y así se quedó. Pero ¿qué pasó? Que el pastor comenzó a orar y no comenzó a orar con muchos hermanos, sino comenzó a orar él solo, a pedirle a Dios que rompiera esas cadenas que habían de atadura. Entonces hubo un avivamiento, pero primero se tuvo que orar hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita. Y el otro es la oración dirigida hacia afuera, pidiendo a Dios cumplir su propósito a través de nosotros, que somos la iglesia, que se cumpla, ¿verdad? El texto que dice de la gran comisión, de ir y predicar el evangelio, de ir y buscar a la gente, porque ese es el mandamiento, ese es el mandato que Dios dejó. Pero para poder ir hacia afuera, primero tenemos que orar hacia adentro. ¿Están de acuerdo? Que haya una limpieza, ¿sí? No sé si alguien se acordará de ese avivamiento que hablo. El hermano Roberto, pues yo creo que muy bien lo recuerda. Damaris, los hermanos que somos
vamos a llamarles así, más viejos en el evangelio, o de más años de bautizados. Cheli también se acuerda, y fue un avivamiento. Eso es lo que me estaba viniendo a la cabeza ahorita en este momento, ese proceso que pasó la iglesia para que la iglesia se multiplicara y hubieran cultos de hasta 5 cultos los domingos. Se me vino a la mente todo ese panorama que pasó la iglesia primero. Habían veladas de oración hasta las 6 de la mañana y se iba uno tan contento y tan feliz a las casas a dormir, que a veces hasta ni sueño nos daba por la felicidad, ¿no?, que traíamos del derramamiento del Espíritu Santo, veladas de oración. En los cultos se derramaba también el Espíritu Santo. Muchos recibieron el Espíritu Santo y sí, ciertamente, como dices, hubo mucho perdón, hubo mucha unión, un mismo sentir, había como un mismo sentir, siento yo, en ese entonces. Y yo era una niña, una joven que quizás podríamos decir no entendía yo nada, ¿verdad? Pero sí, yo sí recuerdo muy bien todo este proceso que pasó la iglesia para poder crecer. Amén. Amén. Gracias, hermana Cheli. Sí, Mari, Hermano Roberto. efectivamente, estaba recordando que yo estuve finales del 96, principios del 97, que llegó a la iglesia y habían un promedio de 86 hermanos. En el proceso que terminó la preparatoria, estamos hablando ya en el año 2000 más o menos, inicia la iglesia un proceso de crecimiento, pero esto lo originó una acción de la iglesia a través de la oración. Se hacían oraciones los viernes, se hacían oraciones los domingos. Recuerdo que estaban los grupos familiares que el pastor Israel Sánchez encabezaba, y que estos grupos se dieron como resultado de una búsqueda de oración. Los días que yo venía a orar, pues nos tocaba pues prácticamente estar 6 horas, veníamos en ayuno a consagración los domingos y eran cultos de los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces fue un avivamiento a raíz de una búsqueda, de una búsqueda del Señor a través de la oración, en reconciliación, en perdón, en suplicar al Señor, y esto trajo una gran vida, ¿no? Todo lo que ustedes han comentado con respecto a los cultos que se hacían sábado, que se hacían en domingo, y luego el crecimiento que se fue dando, tanto así que se ocuparon días entre semana para poder realizar cultos que le correspondían a cada zona. Entonces, el avivamiento fue como resultado de una búsqueda a través de la oración. Amén. Sí, no fue de la noche a la mañana, pero fue un proceso que pasó la iglesia, pero primero tuvo que sanar hacia adentro, ¿verdad? Y que nosotros buscáramos, oráramos, estuviéramos en unidad, y de ese derramamiento del Espíritu Santo, porque vino el avivamiento y empezó el crecimiento, la plantación de iglesias, que fueron las iglesias en formación, las misiones. ¿Y qué pasó? Que la iglesia creció en gran manera. Entonces, prácticamente se hacían conciertos de oración sin ser llamados conciertos de oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, meternos en la búsqueda con Dios, porque ¿qué otra cosa hacemos? Muchas veces estamos hacia adentro, pero peleando entre nosotros mismos, ¿verdad? Entre los ministerios, si somos una misma iglesia, si es para el mismo Dios que trabajamos. Entonces, no se debería dar esto, sino que deberíamos estar en unidad, aunque también, ¿verdad? Pues se tiene que pasar eso, porque son pruebas que pasa una iglesia. Entonces, aquí vemos esos 2 puntos importantes. También
Los conciertos de oración se pueden organizar para una iglesia local o para un área involucrando a otras iglesias, a varias iglesias locales. Y el énfasis es en la unidad y el trabajar juntos, ¿sí? Ahorita vamos a ver, lo siguiente es un modelo para un concierto de oración que se puede adaptar a su situación local. Lo importante es orar regular y corporalmente, o sea, estar orando constantemente todo el tiempo. De hecho, la Biblia dice orar sin cesar. Dice que estemos orando en todo tiempo, ¿sí? Con toda oración, con toda súplica, pero también podemos orar corporalmente, o sea, con varias iglesias. Eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque también representamos el pueblo evangélico aquí en la tierra y que el pueblo evangélico también esté unido. Ahorita vamos a ver los siguientes elementos que se deben incluir en un concierto de oración. Así que yo creo que aquí no nos vamos a meter tanto porque yo quiero abundar más en lo que es un concierto de oración. Vamos a ver lo que es, que debe llevar esto. Debe ser, dice, ser planeado de 2 a 3 horas para ese concierto de oración. Puede ser una tarde, puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Yo creo que ahorita en YouTube, ¿verdad? Vemos que a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, se están dando oraciones matutinas y vemos cómo la gente llega a esas oraciones. Y yo recuerdo que cuando estaba yo ahí en postrada, ¿verdad? Que no podía yo andar de acá para allá, esas oraciones a mí me ayudaban y yo de ahí me guiaba. ¿Por qué? Porque era alabanza, era meditación de la palabra, pero lo que más era oración. Y yo puedo decir que esto te ayuda, que esto ayuda a otras personas. Entonces, es importante que haya un programa. Estos elementos que se hablan del concierto de oración son importantes y ahorita los vamos a ver así rápidamente. Debe, dice, haber un tema, ¿sí? Un tema en particular. Ya sea el que yo creo que veamos que se necesite más en esta situación, porque esto ayudará a que el concierto mantenga un enfoque y permitirá que las oraciones sean específicas, porque tenemos que orar también específicamente por lo que necesitemos que Dios cumpla. Yo estoy viendo ahorita en la iglesia mucha necesidad de hermanos enfermos, hermanos, como coordinadora de intercesión, me entero que esta hermana tiene cáncer, que este hermano se está quedando ciego, que esta hermana se está perdiendo la vista, que este hermano tiene problemas. Y yo digo, ¿y qué estamos haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? Primero digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? O sea, hay necesidad de hacer un concierto, una velada, lo que sea, pero que sea oración. Amén. Entonces tiene que llevar un tema específico, puede ser milagros. ¿Sí o no, hermano Roberto? ¿Estoy bien o estoy mal? Amén. Amén, amén, claro que sí, así es. Ok. Entonces también debe haber una agenda de una bienvenida a todos y que utilice las escrituras para presentar el tópico del concierto de oración o por qué vamos a hacer ese tema, por qué va enfocado en eso. O qué dice la palabra acerca de este tema. Entonces es importante que haya algo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Una explicación. Una celebración también. Una celebración. ¿En qué consiste esto? En alabar a Dios por su fidelidad, su reino, su Hijo Jesucristo, o etcétera. Es importante que la alabanza se enfoque en el carácter de Dios. No que porque vaya a ser un concierto vayamos a basarlo nada más en puro canto. No, sino que sea el carácter de Dios, que esté enfocado en Dios.
Tenemos que utilizar este tiempo para hacer sobresalir asuntos importantes en el despertar espiritual. A mí me llama mucho la atención esto, el despertar espiritual y la evangelización que van tomados de la mano, ¿sí? Esto, si nosotros hacemos esto, hermanos, que es lo que ya tuvimos una experiencia, los hermanos que ya vimos esto, que hubo una experiencia, primero en un despertar espiritual y luego el crecimiento de la iglesia que se dio, llegamos a ser hasta 1,500 personas. Entonces, sí funciona esto. Entonces, tenemos que ver que esto provea una buena combinación de himnos y coros comunicando como cada canción encaja en el tema principal del concierto. Bueno, esto es ya en el momento, ¿verdad? Alabanza, una celebración, una algarabía, o sea, una alegría. ¿Por qué estamos haciendo esto? Debe ser una celebración. Y yo creo que esto hasta también debería ser, ¿verdad? Una celebración en cada culto que nosotros vayamos, que haya un despertar en nosotros, ese despertar espiritual. También esto debe tener una confesión y preparación. Dice, los participantes deben reafirmar su disponibilidad de escuchar la voz de Dios y su deseo de servir a la iglesia y al mundo a través de este ministerio de intercesión. Guíeles en un tiempo de oración, de confesión por pecados conocidos, para que estén limpios y preparados para orar. Tenemos nosotros que, para poder hacer esto, ¿verdad? Orar, pedir perdón por nuestros pecados, porque todos los días pecamos. También tenemos que confesar nuestros pecados, ¿sí? Para que Dios pueda enviar una respuesta. Pedir la dirección del Espíritu Santo en todas las oraciones, ¿sí? Primero, pedir perdón, confesar nuestros pecados, que Dios nos perdone. También que pidamos la dirección del Espíritu Santo y que pasen un tiempo en silencio esperando escuchar lo que Dios está diciendo a través de la Biblia o del Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que esto lo vamos a meter, ¿verdad? A lo que es las veladas de oración. Lo vamos a poder convertir en un concierto de oración, pero que la base sea la oración y que el centro, la meta sea Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo, estos son consejos, estamos aprendiendo y lo vamos a aplicar. Lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia necesita crecer. El hermano Gilbert hablaba ayer de lo que es el evangelismo, de lo que es cuántos bautismos tuvimos, ¿verdad? Ahora el ciclo pasado. ¿Se acuerdan cuántos bautismos fueron? ¿Alguien me dice? 33. 33. Y el pastor nos decía, o sea, son buenos por las almas que Dios restauró, pero para hacer una iglesia, ¿verdad? De 400, de 500, pues yo creo que estamos muy bajos. Nos alegramos por ellos, por los que, pero entonces estamos viendo que necesitamos meternos más en la oración. Amén. ¿Y para qué? Para que haya una respuesta. También hacer, dice, oración en grupos pequeños. Divida a los participantes en grupos de 2 a 6 personas. Yo creo que esto, la iglesia lo hace en lo que son los hogares de bendición, hermanos. Yo recuerdo cuando estábamos en la denominación, ¿verdad? En la institución, que hacíamos esto, en nuestras células. Y como líder, hermanos, yo vi con la respuesta de Dios a través de la oración, porque ahí éramos grupos pequeños, de 5 personas, de 6 personas. Entonces, cuando uno se mete en la oración, hay un crecimiento.
Entonces yo creo que aquí nada más nos faltaría reforzar en grupos pequeños, orar por en estos conciertos de oración, que sean conciertos de oración. Dice que puede ser local, regional, nacional e internacional. Después del tiempo designado para orar en grupos pequeños, dirija al grupo en una oración por un movimiento creciente de oración. Oren porque Dios les mantenga orando constantemente. Yo creo que ahí está la clave, la oración constante. Ese es el concierto de oración, muy aparte de orar congregacionalmente, ¿verdad? O con todas las denominaciones de las iglesias. Entonces, tenemos que orar constantemente por un movimiento, ¿verdad? Creciente de oración. Oremos por un movimiento de oración en nuestra ciudad, en nuestra zona, en las que vivimos, en nuestras colonias, porque Dios levante una oración concertada en toda la nación. Y no nos vamos a ir tan lejos, en toda nuestra ciudad, hermanos, en todas nuestras colonias que tenemos, porque estamos establecidos por zonas. Entonces ya vimos que tenemos que estudiar nuestra zona, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que está haciendo falta. Si aquí en Vía Sur no hay un hogar de bendición, porque aquí no hay uno más que, creo que uno que se está formando ahora. Entonces, yo debo ver por qué, estudiar por qué no hay un hogar de bendición aquí. ¿Qué está faltando? Entonces, establecer grupos pequeños de oración. Tenemos que hacer una presentación. ¿Por qué? Porque se necesita también materiales, una información donde podamos emplear durante el tiempo de oración para ayudar a enfocar y motivar a los que oran, ¿sí? ¿Por qué vamos a orar específicamente? Dice que se deben usar mapas que muestren áreas de necesidad, pueden ser excelentes medios visuales, mapas locales, de todo el material que nosotros podamos juntar, para poder orar específicamente. Por ejemplo, dice los mapas que muestran donde hay mucho desempleo, familias con un solo padre, etcétera. Eso puede ser un motivo que nos inspire a orar. Por eso aquí tengo que estudiar mi zona. Tengo que ver qué está faltando, por qué no logro. Por ejemplo, aquí al lado son hermanos. Aquí a mi derecha, a mi izquierda son hermanos, pero el de enfrente no. El de atrás, pues yo creo que tampoco. O sea, tengo que estudiar esta zona y lo que voy a hacer es abrir un hogar de bendición, hermanos, y es ahí donde la oración va a obtener esa respuesta y va a haber crecimiento en esta iglesia. Y por último, nos habla de alabanza y adoración. Concluya con un tiempo de alabanza y adoración. Ofrézcanse a sí mismos como respuesta de sus oraciones y vivan de esta manera. Miren, es un concierto de oración. En este programa nos lo están dando, ¿verdad? Pero a lo último dice alabanza y adoración. O sea, lo principal debe ser pura oración, porque la palabra lo dice, concierto de oración. Hermanos, yo creo que es importante que nosotros repasemos, como decía ayer, volvamos a repasar esto porque veo este libro muy importante, todas las lecciones, los maestros, ¿verdad? A mí me ayudaron y sé que ellos dieron lo mejor, hasta el maestro Santiago, que muchos lo veíamos así como que no me pregunte. ¿Por qué? Porque nos daba pena, nos daba miedo contestar algo mal, pero yo creo que por eso debemos estar preparados y orar en todo momento para que Dios nos ayude en el momento que necesitamos. Bueno, vamos a ver el punto 2, que es un concierto de oración. Y esto está muy importante, hermanos. No, esta lección no es tan larga, pero vamos a enfocarnos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a hacerlo. Así que si ¿quién podría darle lectura de los que recuerdo? Daniel Sánchez, si nos está escuchando.
a lo que es un concierto de oración. Página 107. Amén. Sí, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, un concierto de oración. El tema para este concierto de oración es avivamiento. El avivamiento es una renovación en la vida espiritual de un creyente. Avivamiento involucra una conciencia sobrenatural, una repugnancia y una confesión del pecado. Resulta envolverse a Dios con un amor más profundo para Él y una mayor obediencia a sus mandatos. Sí, siga. Durante los tiempos de avivamiento espiritual en la iglesia, hay un despertar espiritual entre los que no han nacido de nuevo. Los individuos y grupos de individuos llegan a una fe en Cristo. Nuevas iglesias nacen y la sociedad es cambiada. Esto significa que el avivamiento de creyentes es necesario para la plantación de iglesias. Tome el resto del tiempo de esta lección para orar a través del material sobre el avivamiento. A continuación, la letra normal establece la agenda y la letra negrita indica lo que el grupo debe hacer. Hasta ahí, hermano. Amén. Gracias. Gracias. Miren, hermanos, aquí nos habla, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? De el avivamiento, ¿sí? Aquí nos dice que es el avivamiento, pero hermana, ¿quién me dijo que está? Hermana Loida Altonar, ¿está ahí? Amén. Aquí está. ¿Qué es el avivamiento para usted? Bueno, el avivamiento para mí es como el despertar, pues ya sea de un grupo, de una iglesia, de una ciudad, el despertar espiritualmente. Y Amén. no enfocado, o sea, no hablando solamente de que un despertar a nivel general, pues, o sea, que seamos iglesia, pero no solo dentro de las cuatro paredes, sino, o sea, dentro y fuera del templo, por así decir. Sí. Hermana Damaris, ¿qué es avivamiento para usted? Sí, aunado con lo que dice la hermana Loida, es un despertar espiritual, ¿sí? Amén. Salir de ese adormecimiento, ahí se empieza a avivar ese fuego, pues, entonces es el despertar espiritual. Amén. Aquí nos habla de que es una renovación, ¿verdad? En la vida espiritual de un creyente. Y sí, yo busqué avivamiento, es un despertar espiritual, tanto personalmente, ¿verdad? Como generalmente debe ser eso, un despertar. Y creo que esta palabra es una palabra también clave, despertar espiritual. ¿Cómo voy a despertar espiritualmente? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dormidos. La iglesia está dormida, está enfocada hacia adentro, pero está enfocada en ser una iglesia, pues, con mucho activismo. Y de tanto que estamos activos, pues perdemos lo que es el sentido, que es la oración, despertar espiritual. Y de ahí, de eso que estamos involucrados en tantos ministerios, perdemos lo que debe ser la oración en nosotros, el punto principal. Por eso la iglesia duerme, se vuelve a dormir, no hace nada hacia afuera, no hay un trabajo hacia afuera, no hay un resultado. ¿Por qué? Porque está dormida. Entonces tenemos que despertar. El avivamiento involucra una conciencia sobrenatural, ¿sí? Una repugnancia y una confesión del pecado. O sea, la iglesia siempre debe estar en constante confesión de pecado. O sea, Señor, si pequé, consciente o inconscientemente, perdóname, Señor Jesús. Confieso que yo
hice este pecado, yo cometí este pecado, pero sin estar jugando con Dios también, porque no debemos jugar con Él. Entonces, tenemos que buscar ese avivamiento, hermano. Es muy importante ese avivamiento que esté en nosotros, en que nosotros, ya sea individualmente, aquí en casa, en donde estemos, se note que nosotros somos una iglesia despierta. Somos una iglesia que nada más queremos estar evangelizando, orando en todo tiempo. Y cuando se dice orando en todo tiempo, no es que vamos a estar de rodillas todo el tiempo porque tenemos otras cosas que hacer, sino orar en nuestra mente. Podemos orar individualmente, pero también orar en grupo, ¿sí? En el grupo donde nosotros estamos, ahí lo tenemos ya en nuestro grupo, nuestro hogar de bendición. Esto ya está. Y ayer algunos hermanos hablaban del ciclo, ¿verdad? De los ciclos que pasamos nosotros, el ciclo de evangelismo. Estamos en la semana de anotar, de contactar. Eso es el ciclo desde ahí, desde que empezamos los 21 días de ayuno. Y esto se termina ¿hasta cuándo? Hasta el discipulado, cuando empieza la escuela de discipulado. O sea, hasta ahí. Y luego y no deja de estudiar, sino que va creciendo estas personas. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos, pero hacerlo más, ¿cómo se le llamaría? Apropiarnos más. No sé si ya tenemos a esa persona por la que estamos orando, por la que debiéramos estar orando, porque por medio de eso va a haber un despertar en nuestra iglesia, porque estamos orando, porque estamos buscando la presencia de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante la oración, ¿sí? Y ya sea individual o sea en grupo, para que podamos hacer ese concierto de oración. No sé si el hermano Roberto quiere decir algo o alguien quiere decir preguntar algo o hacer un comentario. Yo sí quiero comentar, hermana, un puntito. Amén. Nada. Ahorita que preguntaban, por ejemplo, qué cosa es el avivamiento. Amén. Escuchaba yo a las hermanas que decían que es el despertar espiritual. Por ahí en la lectura decía que es como que ya no vemos el pecado, sino que ya nos cuesta cometer cierto tipo de pecados o hacer esa repugnancia al pecado, ¿no? Pero siento que también promueve la unidad entre los cristianos, ese avivamiento. Porque Amén. muchas veces hay como que esa, ¿cómo le diré? Como que todo está latente, como que esa unidad muchas veces se pierde. Entonces, cuando hay avivamiento, siento que eso como que se refuerza, como que hay más comprensión entre los hermanos, hay más empatía sobre todo. Entonces, siento que el avivamiento viene precisamente también a reforzar esa parte de la unidad entre los cristianos, entre los hermanos. Amén, hermana Yaris, gracias. Así debería ser, ¿sí? Porque pues yo creo que cuando estamos buscando a Dios, solito viene todo, ese avivamiento entre nosotros. Les digo que esa vez que se dio esa búsqueda primero del pastor y luego invitar a que nos unamos en oración, se dieron, hubo mucho perdón, porque habían amargura, había resentimientos entre hermanos. Y estábamos en la misma iglesia, ¿no? Había a lo mejor habían rivalidad entre ministerios, pero yo recuerdo cómo hubo una unidad, todo se dio, y entonces de ahí depende todo. Y es cierto lo que dice usted, que hay una unidad entre hermanos, el amor entre hermanos. Eso lo provoca, ¿qué? La oración. De ahí depende todo, hermanos. Y yo creo que estamos a tiempo de volver, ¿verdad? De volvernos a Dios, de buscar esa unidad en la oración. Dice, ahorita vamos a ver las condiciones, ¿verdad? Para el avivamiento. Y ahí es donde entra
cómo debe ser, cuáles resultados vamos a obtener si nosotros hacemos, buscamos a Dios en oración. Amén. Y va a haber ese avivamiento. Aquí nos da las condiciones para el avivamiento. Amén. A ver, hermana Yaris, aprovechando, si nos quieres leer ahí en lo que dice el parrafito de arriba. Amén. El avivamiento sucede conforme el Espíritu de Dios se mueve en las vidas de sus hijos, convenciéndoles del pecado y llamándoles al arrepentimiento. Lea los siguientes versículos para que cada estudiante comprenda que el avivamiento comienza en un corazón, mi corazón. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, miren, las condiciones para el avivamiento, o sea, que este avivamiento tenemos que hacer algo para que fluya este avivamiento en nosotros, para que salga, ¿verdad? Y el avivamiento comienza en un corazón. ¿Y ese corazón cuál debe ser? El mío. Amén. Mi corazón. Yo creo que muchos han leído Deuteronomio 30, porque aquí dice del 1 al 20, pero es todo el capítulo. Y ahí nos habla de lo que es la obediencia a Dios, de lo que es la obediencia, cómo debemos ser, lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Amar a Dios con todo el corazón, dice, y una obediencia total a sus mandamientos. Entonces, nosotros muchas veces queremos ese avivamiento, pero no amamos a Dios. Decimos que lo amamos, pero no lo amamos. Y mucho menos obedecemos a sus mandamientos, sus mandatos. Queremos que haya un avivamiento, pero no tenemos en cuenta que hay condiciones para ese avivamiento. Entonces tenemos que, ese avivamiento, si nosotros queremos que empiece en nuestro corazón tiene que ser limpio, ¿sí? Tiene que sanar, estar sano. Entonces aquí, pues yo creo que deberíamos preocuparnos un poquito. La iglesia es cierto, la iglesia está creciendo, está llegando nueva gente, hay hermanos que están evangelizando, pero no toda la iglesia. Entonces aquí hay mucha tarea que hacer, pedir por el corazón de todos los hermanos de la iglesia, porque Dios transforme, porque ese avivamiento comienza en el corazón, pero primero por el mío. Amén. Amar a Dios con todo el corazón. Dice también que entonar canciones de adoración y alabanza que declaren su amor con el Señor. Yo creo que eso lo sabemos, que la alabanza, ¿verdad?, hermosea el rostro, y la alabanza nos va enseñando, porque por medio de la alabanza también aprendemos cómo quiere Dios que le adoremos. También tener un tiempo en silencio para que todos puedan pedir al Señor, mostrándoles áreas en sus vidas que no están en una obediencia total a sus mandatos. Hermanos, es muy importante que obedezcamos y que amemos a Dios. Yo creo que haciendo eso, pero amar a Dios no es nada más ir a los cultos. Amar a Dios no es nada más ir a visitar. Amar a Dios es amarlo de verdad con todo el corazón y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. También dice que debe haber una preparación, ¿verdad? Dice humildemente buscar al Señor. ¿Sí? ¿Cómo voy a buscar al Señor? ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 7:14? Alguien que lo lea. Aquí está en el libro. Amén. Amén. Esto sí, en el nombre de Jesucristo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Yo creo que está clarito, hermanos. Si se humillare mi pueblo, Dios quiere humildad, ¿sí? Es si se humillare. Eso es lo que quiere Dios, humildad. Y de esa manera, Dios va a obrar en nuestras vidas. También dice que reconocer su pecado y culpa, o sea, reconocer mi pecado y mi culpa. Dice ahí, vuélvete, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad porque contra Jehová tú has prevaricado y no oíste mi voz. Contra Jehová, está esa palabra ahí, prevaricado, es faltar a Dios, ¿sí? Faltar conscientemente, hacer lo malo, pues, prevaricar contra él. Y no oíste mi voz. Tenemos que reconocer nuestros pecados, hermano, porque pecamos diariamente. Ya les dije, sea consciente o inconscientemente, pero pecamos. Entonces, ir a Dios todos los días, Señor, si yo te ofendí, perdóname, perdóname, Señor, límpiame, y estoy reconociendo mi culpa. Dice también que examinándonos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Hermanos, estos textos son importantes para que nosotros los podamos sacar y escribir. Claro, ahí hay un capítulo completo, pero yo creo que si nosotros los escribimos en nuestra libreta, nos los vamos a aprender. Y es muy bonito escribirlo porque nos los aprendemos. También esto dice que tiene que ser en el rol de liderazgo en movimientos de avivamiento. O sea, el liderazgo está involucrado, hermanos. Y yo creo que los pastores, ministros, líderes tenemos que ir al frente. Dios ha puesto líderes en la iglesia para guiar a su gente en caminos de justicia. Pastores y sembradores de iglesias deben ser un ejemplo a la gente que guían. Y qué bueno que nosotros estamos aprendiendo esto, hermanos. Esto yo creo que es para toda la iglesia. Pero ¿quiénes van al frente? Pastores, líderes, ministros y todos los que tienen un cargo en la iglesia. Los líderes tienen que poner el ejemplo por su arrepentimiento personal, ¿sí? Eso es muy importante y habla mucho de nosotros. También los líderes llaman al pueblo a un arrepentimiento. Y yo creo que, miren, haciendo todo esto que dice este manual, que está basado en la Biblia, ¿verdad? Los textos, yo creo que va a haber un gran despertar en nuestra iglesia. Dice ahí también, bueno, ahí nos habla de otros textos que tenemos que leer, y vamos a leer aquí la última parte que dice lo que usted puede hacer para ver un avivamiento en su tierra. Lo que usted puede hacer para ver un avivamiento, para que veamos, ¿verdad? Dice que tenemos que pedirle a Dios, todavía en grupos pequeños, pida a Dios mostrarle lo que usted puede y debe hacer para comenzar el proceso de avivamiento en su iglesia, en su ciudad y su nación. Pida a Dios, dice, que Él trabaje avivando su iglesia y que también trabaje en los corazones de los no creyentes para llevar muchos al arrepentimiento, hermanos. Yo creo que hay una oportunidad ahora, que estamos empezando el ciclo, estamos en el rol de ayuno, en los 21 días de ayuno, estamos ahorita orando, anotando, estamos ya confirmando, buscando a la gente, guerreando, ¿verdad? Por esas personas que vamos a llevar a la fuente de salvación. Y miren, y va a haber un avivamiento en su hogar de bendición. Usted como líder, como maestro, como ministro, como pastor, como
miembro de un hogar de bendición y como evangelista, porque todos debemos llevar la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que envíe ese avivamiento. Pero esto dice que yo lo tengo que hacer, pedirle a Dios, obedecer a Dios como ya escuchamos. Y Él va a llevar muchos, dice, al arrepentimiento a través de nosotros. Hermanos, alabar a Dios, el último punto dice que es alabar a Dios por su fidelidad. Aquí dice que nos reunamos en grupos, reúnase como grupo grande y pasen un buen del tiempo adorando a Dios por su fidelidad en cumplir la gran comisión a través de su iglesia y agradeciéndole por el privilegio de servirle en esta tarea. Hermanos, para mí, la verdad, es motivante y es también un reto este módulo, y lo repasaba yo hoy en el transcurso del día, viendo todas las lecciones y tiene muchos temas importantes que podemos volver a repasar. ¿Para qué? Para que aprendamos. Acuérdense que el texto de Hechos 17 del 1 al 10, casi que nos los aprendemos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lo tuvimos que repasar? Entonces, así es, repasar los otros textos, buscarles, saber interpretarlo. Y yo creo que esa clase nos quedó muy marcada porque el maestro nos retaba, ¿verdad? Nos hacía preguntas y por eso nos quedó muy grabada. Entonces, podemos volver a repasar este programa, esta agenda que está aquí. La vamos a aplicar a lo que es la vigilia de oración. Y miren, hermanos, buscando la presencia de Dios, y yo sé que va a haber un despertar en nuestra iglesia. Por ahí hay unas preguntas que cada uno debe contestar referente a lo que está basado en pasajes bíblicos, en Esdras, en el libro de Esdras. Entonces hay que contestarlas porque esta nos sirve a nosotros para aprender. Y también pues tenemos que incluir una aplicación, lo que hizo, ¿verdad? En mi vida, lo que hizo en nuestra iglesia y lo que hace o hizo en nuestra sociedad, o cómo puede influir, ¿sí? Este tema en cada uno de nosotros. Así que por mi parte es todo, y no sé si estoy bien de tiempo o me pasé de tiempo, pero yo creo que, no sé si alguien tiene una pregunta, hermanos, o algún comentario para culminar esta lección. Escucho. No, todo muy bien explicado, hermanita. Amén, hermana Carmita. Muy bien. Amén. Hermana Mari, si me permites y si nos permiten los alumnos, ¿Sí? quiero ponerles un video de los avivamientos que han habido, de 18 avivamientos registrados en la historia, y que sería muy bueno que ustedes lo tuvieran en cuenta. El video dura 15 minutos. Si les parece, lo ponemos 10 minutos y les quedará de tarea de que ustedes lo terminen de ver, pero es importante que como estudiantes de la academia conozcamos los avivamientos que se han dado en la historia de la iglesia. ¿Les parece? Entonces vamos a ponerlo en este momento y préstenle mucha atención. Amén. Porque será de gran bendición para todos nosotros. Llegar a ser una tarea difícil. Definir claramente lo que significa un avivamiento puede llegar a ser una tarea difícil, en gran medida porque el término no viene de la escritura y tampoco existe un consenso claro sobre lo que lo produce, sobre su desarrollo y sobre sus efectos. Pero, ¿podemos aproximarnos a lo que significa un avivamiento? ¿Existen ejemplos históricos de lo que fueron en el pasado? ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos?
¿Podríamos esperar un nuevo avivamiento en este tiempo? Empecemos por definir los términos. Para referirse a este suceso atípico, además de avivamiento, algunos usan también los términos despertar, renovación o movimiento. También existen algunos patrones que se pueden identificar en un movimiento de renovación espiritual o avivamiento, como lo mencionó J. Packer en un ensayo sobre el tema. El avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora para atraerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Es Dios acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios dando nuevo poder al evangelio del pecado y la gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio. Luego, el propio Packer sugiere un patrón de 10 elementos de un avivamiento. Dios desciende, la palabra de Dios traspasa, se ve el pecado del hombre, la cruz de Cristo es valorada, el cambio es profundo, el amor estalla, la alegría llena los corazones. Cada iglesia se convierte en sí misma, es decir, se convierte en el pueblo de la presencia divina en un sentido experiencial, a diferencia del meramente teórico. Los perdidos son encontrados. Satanás mantiene el ritmo. El Diccionario Evangélico de Misiones Mundiales define el avivamiento como la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, testimonio y obra más vitales mediante la oración y la palabra después del arrepentimiento en crisis por su declive espiritual. El famoso predicador Martin Lloyd-Jones dijo sobre este mismo asunto: la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos como una visita del Espíritu. Estoy hablando de un grupo de creyentes reunidos normalmente, como lo hacen muchas veces, pero de pronto son conscientes de su presencia. Literalmente parece que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos. Esa es la esencia de un avivamiento. Para tratar de traer un poco de claridad sobre lo que ha sucedido en los avivamientos a través de la historia, quisimos citar algunos ejemplos de sucesos dentro de la iglesia que hoy son considerados por muchos como despertares o avivamientos. Por supuesto que esta lista no pretende ser exhaustiva o determinante. Es probable que existan muchos movimientos especiales de Dios dentro de su iglesia que podrían ser considerados como avivamientos, o incluso algunos de los que citaremos tal vez no hayan sido tan relevantes para ser llamados como tal. Solo están allí porque consideramos que pueden traer luz sobre las diversas formas en las que se podría ver un despertar espiritual. El gran despertar sería el primer gran avivamiento que marcaría la pauta para todos los demás avivamientos en el futuro. Fue durante este periodo que los predicadores empezaron a predicar al aire libre y la primera vez que multitudes venían a escuchar el anuncio del Evangelio. Se dio principalmente en las colonias británicas de América y en las Islas Británicas. Las figuras más importantes de este avivamiento fueron George Whitefield, John Wesley y Jonathan Edwards, quienes provenían del anglicanismo y el congregacionalismo, aunque el movimiento fue también popular entre los presbiterianos. El segundo gran despertar amplió los límites de lo alcanzado durante el primer gran despertar. Los predicadores y las campañas itinerantes crecieron y empezaron a expandir su mensaje, especialmente hacia el oeste de los Estados Unidos. El fuerte movimiento impulsó notablemente el crecimiento de los metodistas y bautistas.
No obstante, el fervor y el éxtasis excesivo en las experiencias de fe personales desembocaron en el nacimiento de movimientos que enfatizaron excesivamente en los sucesos escatológicos, incluso proclamando fechas para el fin del mundo. Varios de estos movimientos se convirtieron en herejías. Al otro lado del Atlántico, un movimiento de avivamiento se dio dentro de la Iglesia Reformada Suiza y dentro de algunas comunidades reformadas del sureste de Francia. El movimiento iniciado por las comunidades moravas también fue impulsado por presbiterianos y metodistas venidos de las Islas Británicas. Una reunión de creyentes inconformes con el denominacionalismo, la jerarquización y la falta de fervor eclesial de la época, y que creían que la única autoridad de la Iglesia debería ser la Biblia, condujo a la fundación de los Hermanos Libres, movimiento que se convirtió en un foco importante del avivamiento en Irlanda. Aunque Escocia ha vivido lo que podríamos considerar como varios avivamientos a través de su historia, quizá el más marcado y perdurable fue el que se dio durante la disrupción de 1843, cuando cientos de iglesias conservadoras se separaron de la Iglesia de Escocia y formaron la Iglesia Libre de Escocia. Esto abrió la puerta a una denominación mucho más evangélica, de la que surgirían figuras muy importantes del evangelicalismo posterior. Durante el tercer gran despertar, se enfatizó fuertemente en la segunda venida de Cristo, en el envío de misioneros alrededor del mundo y en la labor social de los evangélicos. La espiritualidad personal, la santidad y las experiencias sobrenaturales también fueron relevantes. Una gran concentración de importantes personajes de la historia del evangelicalismo fueron protagonistas de esta renovación, como D.L. Moody, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, William Booth, George Mueller y muchos más. Un hombre de negocios llamado Jeremiah Lanphier comenzó una serie de reuniones de oración en Nueva York. En solo unos meses, las reuniones se extendieron por todo el país y se cree que en su punto más alto estos eventos repartidos por todo el país llegaban a reunir a millones de personas para orar. También se cree que cientos de miles de personas llegaron a conversión producto de estas reuniones. Producto de los avivamientos de los Estados Unidos, se alentó el crecimiento vertiginoso de las iglesias en Australia. En adelante, bautistas, anglicanos, presbiterianos y sobre todo metodistas se beneficiaron de un renovado fervor evangélico. En el norte de Irlanda, un grupo de 4 jóvenes comenzaron una reunión de oración. Pronto, el movimiento se había extendido por la mayoría de los pueblos y ciudades de alrededor. Se cree que al menos 100,000 personas llegaron a la fe producto de esta renovación espiritual. Un avivamiento entre los bautistas, dirigido por predicadores campesinos, llevó a miles de personas a la fe. Bajo el liderazgo de un ex minero de 26 años llamado Evan Roberts, se produjo un despertar principalmente basado en el canto de alabanzas y en las experiencias espirituales. El movimiento duró muy poco tiempo, sin embargo, se llegó a extender por Escocia e Inglaterra. Un renovado deseo por la oración, la santidad y lo que ellos mismos denominaban como un derramamiento del Espíritu Santo, sumado a las noticias de un despertar evangélico en Australia y del avivamiento de Gales, terminaron por desembocar en el nacimiento del movimiento pentecostal en Los Ángeles. Pero los despertares viajaron mucho más allá de las fronteras del mundo anglosajón. La lejana ciudad de Pyongyang, en la entonces Corea unificada, trajo a miles a la conversión e impulsó al movimiento evangélico en Corea de forma irreversible. En medio de la iglesia metodista, el misionero y pastor Willis Hobart Kurt empezó a promover un despertar espiritual que a la postre traería a miles a las filas evangélicas en Chile.
Iniciado por Simeon Nsibambi y John E. Church, el Balokole, que significa los salvados, surgió con el objetivo de renovar las iglesias protestantes de Uganda, Kenia, Tanganica y Ruanda, Urundi. En medio de los cambios sociales producidos por la contracultura y el movimiento hippie, surgió este movimiento que atrajo a cientos de miles de jóvenes que encontraron en esta corriente una renovada perspectiva del cristianismo. Un avivamiento se propagó desde las Islas Salomón hasta la aldea Uruk-Min. Los habitantes de la región rechazaron vigorosamente sus creencias tradicionales y, en su lugar, adoptaron el evangelicalismo. Aunque no existe un consenso sobre si se le debería catalogar como un gran despertar, durante este periodo la influencia del evangelicalismo conservador creció significativamente en los Estados Unidos. Además, el movimiento evangélico mantuvo un crecimiento sin precedentes en regiones del mundo como África y América Latina. Existen algunos patrones en los despertares antes mencionados que creemos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, todos los avivamientos citados ocurrieron en la iglesia durante los últimos 3 siglos, no previamente. ¿Quiere decir esto que no hubo moveres del Señor antes? Claro que sí los hubo, pero la palabra despertar o avivamiento se empezó a utilizar de forma popular a partir del primer gran despertar. Esto supone que el primer gran despertar marcó la pauta para los avivamientos posteriores. Muchos de estos despertares produjeron a menudo un énfasis muy marcado en las experiencias personales, las visiones, revelaciones, etc., lo que llevó incluso al nacimiento de movimientos heréticos que se alejaron irreversiblemente de la ortodoxia. Los despertares generalmente vinieron a menudo cargados de controversia, no solo entre quienes observaban desde afuera, sino particularmente desde dentro de la misma iglesia. Sin embargo, los ecos de cada avivamiento particular han ido mucho más allá de las fronteras geográficas o denominacionales. Especialmente en los Estados Unidos, existe una ventana de entre 15 y 40 años aproximadamente entre grandes periodos de avivamiento. El último de ellos terminó alrededor de los años 80. Entonces, ¿deberíamos esperar un nuevo periodo de despertar espiritual? Por otro lado, un patrón clave de los avivamientos que vivimos es que parecen ser una obra soberana del Señor y no pueden ser fabricados o atraídos a través de tácticas particulares. Finalmente, lo que sí está claro es que todos los avivamientos han sido precedidos por la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios para este momento histórico en particular. Por lo tanto, nos queda la pregunta: ¿deberíamos estar orando por un nuevo avivamiento? Amén. ¿Cómo ven, hermanos? Gran mensaje. Debemos estar orando por un gran avivamiento y esperar un despertar de la iglesia. Nosotros, creo, como precursores y que ya hemos vivido la experiencia de una gotita de gracia de Dios, creo que podemos esperar mucho de parte del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Nuestras oraciones, el resultado de su entrega al Señor, muy pronto dará sus frutos, y créame que eso impactará a su familia, a sus amigos, y todos los que estén a su alrededor recibirán esa gota de gracia, porque un avivamiento no tan solo transforma nuestras vidas, transforma el ministerio, transforma la iglesia y transforma la sociedad. Alabado sea el Señor. Pues, hermanos, gracias a Mari, que Dios le pague por motivarnos a orar y por vivir esta experiencia, ¿verdad? No dejemos de orar, que no sea solamente la parte teórica, sino que lleve nuestro corazón a rendirnos delante de Dios, como dice la palabra, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos a orar para quedar despedidos y darle gracias a Dios por este momento. Si nos despides, Mari.
Amén. Oremos, hermanos, por dándole gracias a Dios por esta clase que nos permitió dar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en Sí, esta Señor hora, Dios, Jesús, te damos porque gracias, nos permites Padre. haber concluido nuestra clase de este día, Señor, de esta noche, Padre. Gracias por mis hermanos que aún, Señor, saliendo de su trabajo, de sus escuelas, Padre, no sé, de sus ocupaciones, Señor, ellos pudieron conectarse, hicieron el esfuerzo, Señor. Gracias. Gracias por los que aún querían, pero no pudieron, Señor. Yo te pido que ellos puedan tomar su libro, las escrituras y estudiar, Padre, para poder aprender. Gracias por mi hermano Roberto, mi hermana Perla, los que nos dirigen, Señor, en esta escuela, Padre. Yo sé que tú vas a darnos mucho más, que todos podamos, Señor, estar orando porque hay un avivamiento en nosotros, en mí, Señor Jesús. Despídenos, Señor, a cada uno y que podamos, Padre, motivarnos a seguir en la oración, Padre. Muchas gracias en esta hora. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que descansen. Y ánimo. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Bendiga. Amén, amén.